momento, después de 20 años, en el que hay como un espacio que no se ha dado. Entonces, de repente siento yo que necesitábamos ese espacio personal, ¿verdad? Yo digamos, por tomar la palabra, por ser el primero, quizás después pueden contar cada uno de lo que hizo. Claro. Cuando terminó Alush Nahual, aproveché ese espacio y hice mi propio proyecto musical en el que yo necesitaba expresarme de otra manera diferente de la de Alush, ¿verdad? Y ahora ya han pasado como 10, 11 años de eso y de repente nos juntamos otra vez y como bien lo mencionaste hace un momento, nosotros no terminamos peleando, sino que terminamos por un espacio artístico, ¿verdad? Porque necesitábamos como conocer, expresarnos de otra manera, ¿verdad? Entonces, ahora pues nos estamos juntando otra vez y nos dimos cuenta que somos cuates todavía, ¿verdad? Que nos gusta hacer música, de repente al público le gusta nuestra música, que nos subimos otra vez a un escenario, volvemos a tocar, a la gente le gusta, nosotros lo disfrutamos, ¿verdad? Y entonces de repente pues es un momento es un momento muy bonito ahorita, en el que estamos convergiendo otra vez, estamos platicando, estamos viendo quizás cosas que podamos hacer hacia el futuro. Cada quien de repente yo oigo canciones de Oscar, de Álvaro, de Paulo. Y digo, canciones qué bonitas, ¿verdad? Tal vez sería bueno que el público las conociera, ¿verdad? Claro. De alguna manera. Entonces, este es un momento creo muy especial. No hemos definido exactamente qué es lo que vamos a hacer, pero como bien dice Álvaro, a raíz del concierto sinfónico y todo eso que se generó después de eso, pues estamos empezando como una nueva etapa de Alush Nahual, diría yo. Pablo, ¿qué fue de todos estos años? ¿Qué fue de todos estos años? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y aún Oye, se fue. la búsqueda del tiempo perdido, dice el autor, ¿verdad? Mira, yo pienso que hay una cosa que enlaza con lo que mencionaba Ranferi, y es el hecho de que, en efecto, después de que se separó oficialmente el grupo sin pelearse ni nada, la verdad es que ya llevábamos algo adelantados algunos proyectos personales. Queríamos sacar cuestiones que por falta de tiempo más que por otra cosa no habíamos tenido el chance de hacer. Y fue interesante ver que durante esa década, que es la década de 2000, digamos, a 2010, digamos, se ha desarrollado el Hacedor de Lluvia con Ranferi, Tren de Luz, con Álvaro. Yo ya venía trayendo el cuarteto contemporáneo, pero ha sido años de hacer un montón de cosas. Incluso Oscar, que había estado como un poquito más así pensándolo, y pensándolo, y pensándolo. Dejó de pensar y lo hizo. Armó un proyecto muy simpático de su libro musical y sus canciones que había tenido. Yo creo que vos empezaste antes que nosotros haciendo canciones, pero no las habías sacado. Bueno, no me refiero a eso que decía Ranferi, que el paso del tiempo, ¿verdad? Y esto ha fructificado en dos cosas. Una son los productos mismos, los discos, los conciertos, las presentaciones. La otra cosa es que nos hemos como enriquecido. Cada uno personalmente ha explorado otros campos y cosas que ahora puede aportar, que en los primeros años de Alush eran más bien como novedades, como cuestiones que uno iba ingenuamente contribuyendo. En ese momento hay mucha reflexión, hay mucho trabajo de elaboración estética, musical. Ciertamente creo que hay ya también posiciones más claras al respecto de determinados temas. Entonces, sacar algo nuevo ahorita va a ser mucho más enriquecido y también una mayor responsabilidad. Y eso ha sido durante los años 2000, ¿verdad? Oscar, ¿qué fue de estos años? Pues fíjate que lo que explica Pablo es cabalmente lo que pasó conmigo, de que necesitaba como definir un espacio para mostrar el trabajo que yo había hecho durante todos estos años. Paralelo a Alush yo seguía componiendo, pero cuando dejamos de integrarnos, pues yo me volqué a hacer unos talleres de la canción que empezamos con Ranferi, ¿verdad? Pero yo quería un espacio para compartir con otros autores y autoras, para ver qué tal estaba mi trabajo, porque Alush ha sido una academia de aprendizaje en cuanto a lo musical y a los temas que desarrollamos. Pero después de que se deshizo Alush, yo necesitaba otro espacio para verme. Entonces hicimos talleres de la canción y entonces la dinámica era mostrar nuevas canciones y la crítica de estos autores y autoras. Entonces a mí me ayudó a definir un libro de canciones que ya explicaba Paulo. Y es una recopilación de ese trabajo, más que todo de ese trabajo que hice en esos años que ya no estuvimos trabajando juntos. Y fue interesante porque es una manera como de confirmar lo que tú has hecho durante todos estos años, ¿verdad? Como un arte muy especial que es hacer canciones, ¿verdad? Que es una cuestión, yo diría, casi desde los inicios de la cultura humana se ha cantado, ¿verdad? Se ha cantado lo que se siente.
Entonces, para mí es muy significativo patentar esto en un libro, ¿verdad? Fue muy, muy importante para ¿Qué mí. le recomendarían ustedes a las bandas que surgieron posteriores, a los grupos que surgieron posteriores? Me imagino que en el desarrollo de un grupo llega ese momento, similar al que ustedes tuvieron y en el que dijeron, bueno, vamos a hacer cosas diferentes. ¿Qué les recomendarían, Álvaro? Pero, ¿Qué les aconsejarían? bueno, primero que todo, una banda debe buscar su propia personalidad. Siempre se tienen influencias de otros artistas y uno dice, me gustaría ser más o menos como esto, ¿verdad? Pero deben buscar su propia personalidad, que me da mucho gusto poder decir que en Guatemala lo han hecho. Ahí está el Malacates, está Tambor de la Tribu, está Viento en Contra, cada quien tiene su personalidad muy clara y no son imitación, ni son copia, digamos, de Maná, ni son copia de Police, ¿verdad? Sino que son muy especiales. Eso sería una primera cuestión. Y segundo, estudiar mucho, porque, por ejemplo, la voz es una disciplina como lo podrían haber estudiado nuestras marchistas que fueron a conseguir esos triunfos para Guatemala, se prepararon, sabían cómo manejar sus músculos. Igual la voz combina ciertos músculos y es una técnica que se debe aprender y después desarrollar. Entonces, estudiar su instrumento, ya sea la voz o la guitarra o el que va a ser su instrumento. Y después tener paciencia y tener mucha fe, ¿verdad? Fe y paciencia. En el desarrollo de Alush, canciones, pues me imagino que de las especiales, de las importantes, muchas, pero ¿hay algunas con significado especial, Ranferi? Pues sí, hay muchas que tienen significados y yo creo que muy diversos para cada quien, para el grupo. Quizás sea más indicado hablar en el grupo en general, ¿verdad? Para no Sí, claro. meternos en tantas cosas individuales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, por etapas también pensaría yo que son importantes. En la primera etapa de Alush, Hombres de Maíz, fue del primer disco, ¿verdad? Fue una canción emblemática, fue una canción que nos identificó como grupo, como lo que decía Álvaro, ¿no? Como que ese tipo de canciones que alrededor de esas canciones se crea una imagen y una personalidad de un grupo, que a veces lo platicamos entre nosotros. De repente esas canciones y esa personalidad de Alush Nahual era inclusive independiente de nosotros mismos, como personas, ¿verdad? De hecho, cuando cada quien se terminó el grupo y cada quien empezó a hacer otra cosa, eso no era Alush Nahual, ¿verdad? Sino que cuando de repente nosotros nos juntábamos y queríamos hacer una canción estilo Alush Nahual, ¿verdad? Teníamos que perseguir ese ente. ¿Dónde está? Era como que no lo podíamos tocar, pero ahí estaba, ¿verdad? Y cuando nos juntábamos, lo que decía Oscar también, viene Álvaro, presenta una canción, viene Paulo otra, y eso te empieza a estimular el cerebro, el corazón, no sé qué, pero te imaginas otra canción y esa dinámica que había en esos años de hacer una canción y que esa canción, yo no le voy a copiar la canción a Oscar, pero lo que está haciendo Oscar, que es el arte, al fin y al cabo el arte lo que hace es que estimula esa imaginación, esa creatividad, ¿verdad? Entonces oís la canción de ellos y en el fondo vos estás como que Picado. como que te excitara, ¿verdad? Yo que tengo que hacer otra canción, ¿verdad? Pero no es ni siquiera la competencia, no es porque voy a hacer una canción mejor que la de aquel, ¿verdad? Sino que es eso lo que provoca el arte, ¿verdad? Inspiración. Es una motivación fuerte. Muchísimos guatemaltecos y centroamericanos los recuerdan por muchas canciones, pero ¿cuál canción recuerdan ustedes que los lanzó, los catapultó, los puso más allá? Yo creo que son canciones que precisamente no están afincadas en nada más una cuestión personal, sino una cuestión que se puede hacer como un elemento de identificación para toda una región. Me acuerdo muy especialmente el hecho de que fuera recibida Aquí está tu tierra. Fue una canción que abrió ese camino. El primer país que fuimos fuera de Guatemala fue El Salvador y de repente ya la gente solo oyó esto y dijo, aquí vamos. Obviamente en El Salvador tuvo mucha importancia y también para Centroamérica, pero especialmente en El Salvador, Alto al Fuego. Porque esto hablaba de un problema totalmente común a toda la región y yo diría a todo el mundo, esta estupidez de la guerra, pues que no se puede justificar desde ningún punto de vista, la ha sufrido tanto nuestra gente acá pretendiendo que así van a resolver algo así, trancaseándose uno al otro, perdón por decirlo tan chapinamente.
Y esto fue inmediatamente que tomó como interés todo el mundo en Centroamérica. Teníamos una previa, habíamos sacado un disco que se llamaba Centroamérica, pero Alto a Fuego lo llevó tremendamente más allá de eso, ¿verdad? Una canción muy fuerte. ¿Esa y los centroamericanizó? casi se podría decir un poquito, ¿verdad? De hecho, hay un detalle muy curioso. Fuimos a Costa Rica también en la época esa que la veníamos sacando. De hecho, la tocamos ahí ya antes de que saliera el disco, porque fue cuando eran los acuerdos de paz del 86. El disco Esquipulas salió, 3. exacto, Esquipulas 3. Así se llamó para la gente que ya está muy joven para recordar todo eso, ¿ah? Y lo que sucedió entonces fue que nos encontramos con que todo el mundo estaba identificándose con ese sentimiento que teníamos, algo que todos queríamos, que era poder vivir en paz, pues. Claro. Hubo anécdotas, cosas interesantes en algún concierto en donde a ustedes les tocaba abrir el grupo que había sido invitado o traído de fuera, pues la gente empezaba a corear a Lush, ¿recuerdan eso? Sí, sí, nos sacó. Tal vez el caso más dramático fue en la Plaza de Toros, que nosotros íbamos a abrir a Flans, y de hecho tocamos antes que Flans, ¿verdad? Pero ahí tuvimos una sorpresa muy agradable, que acabamos de sacar el disco de Alto al Fuego, y la gente ya conocía muchas de las canciones y comenzaron a corear. Para nosotros fue sorpresivo porque estaban cantando canciones relativamente nuevas. Y quedó un clima muy elevado después del concierto de Alush. Y después entró Flans y realmente nos dio pena porque la gente seguía gritando Alush, 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 y seguían pidiendo que nosotros saliéramos, y ellas no pudieron dominar ese momento, y creo que hubo hasta llanto de parte de una de ellas, ¿verdad? Sí, una de ellas se puso a llorar. Sí, entonces es incómodo porque pues no deseas que pase eso, ¿verdad? Pero es una muestra de aceptación muy importante para nosotros en ese momento, y que muestra pues el aprecio, ¿verdad? Que ha habido del público, lo cual agradecemos mucho. ¿Y ahora qué? ¿Cuándo el nuevo disco? Pues estamos en esas pláticas nosotros. También estamos preguntándonos nosotros, Sí. pero queremos hacer algo porque ya son, ¿qué? Desde el último disco. Es que la 15 pregunta que años. cae del árbol ahora es ¿cuándo el nuevo disco? Ya hay un... A ver, puedo interpretar perfectamente de sus palabras que hay un regreso. Pues sí, yo pensaría que sí. Y nosotros estamos pensando, ya lo habíamos platicado, que nos gustaría hacer un nuevo disco y que fuera el lanzamiento para en junio, que el 16 de junio, 16 o 17, ¿ya cuándo? 16. 16 de junio es la fecha en que nosotros consideramos que empezó Alush oficialmente. Entonces, en esa fecha del año entrante nos gustaría hacer el lanzamiento del nuevo. Ya vamos tarde. Bueno, Sí, ¿verdad? en todo caso, es una Ya intención. vamos tarde. Es una intención. Pero yo creo que también hay un disco nuevo que vamos a aprovechar para hacerle un poco de bulla, y es el DVD de la Alush Sinfónico, porque es el primer DVD que sacamos en una carrera que ahorita ya alcanza 32 años. Así que yo diría que ese es el nuevito. Falta el más renuevito. No, ese es el DVD que es como el premio, el corolario, el tocar con la Sinfónica aquellos grandes éxitos, aquellas grandes canciones. Pero estoy seguro que los seguidores quieren más. Sí. Seguramente. Y es 16 de junio. Sí, Eso ya es, pronto. ya es pronto. Sé que vamos a tener que trabajar duro. A ver, cuéntenos. ¿Ya están escogiendo canciones? ¿Ya están viendo eso? Cada quien está dentro de lo que tiene, viendo qué va a presentar, ¿verdad? Todavía no hemos hecho una sesión de presentación de temas, pero sí ya nos hablamos y dijimos, miren, empecemos a buscar nuestro material que nos gustaría presentar y vamos a hacer esa sesión de autopresentación de canciones. Hay un proceso interesante, que es el hecho de constatar lo que han trabajado los demás. Lo decía Ranferi antes. He escuchado la música de Ranferi, va por este lado, de repente algo de eso puede ser. Él tal vez ha escuchado una pieza mía, y así entre todos hemos notado. Aquí estuvimos tocando una pieza de Oscar que es muy, muy especial porque se sale un poco de la forma normal que ha hecho Alush, que es una pieza más latinona, La Milagros, y es una pieza que la hemos tocado ya con Alush, a pesar de que nunca la hemos grabado. Lo mismo sucedió con una canción mía, y estamos pensando que esto puede ser también algo muy interesante, ver cómo reacciona la gente con estas canciones cuando todavía no han sido registradas fonográficamente por el grupo, ¿verdad? ¿Cómo se siente ahora esto que ha habido un cambio de mentalidad de los años 70 u 80 en el que el artista nacional pues